comienzos del siglo XVII, el astrónomo italiano Galileo Galilei tomaría las teorías de Copérnico y Kepler de que el Sol era el centro del sistema solar y las probaría sin dejar lugar a las dudas. Y lo hizo con una nueva tecnología que cambiaría el curso de la historia. Galileo mejoró el diseño en 1609, acondicionando sus propios lentes y creando uno que podía magnificar el tamaño 30 veces. A través de su telescopio, Galileo vio miles de estrellas, una luna llena de cráteres, satélites rodeando a Júpiter, un Saturno con orejas gigantes. Y lo más grande de todo es que Galileo simplemente vio que Venus atravesaba fases, como nuestra luna. Esto era una evidencia clara de que Venus orbitaba el Sol. Y era una prueba del sistema solar centrado en el Sol. El telescopio fue el que marcó el punto de quiebre entre los antiguos y los modernos. Galileo, un devoto católico, publicó sus observaciones en un libro llamado El Mensajero de las Estrellas en 1610. En 1633, después de que Galileo publicara un nuevo libro defendiendo el sistema centrado en el Sol, el Papa lo llamó a enfrentar juicio por herejía. Pasaba sus años finales bajo arresto domiciliario en una villa en las afueras de Florencia. Isaac Newton, nacido en 1643, explicó el mecanismo mediante el cual los planetas se movían. Y no solo cómo los planetas se movían, sino cómo todo se movía, de planetas a manzanas. En un sentido, los planetas caen hacia el Sol. De la misma manera como los cuerpos en caída de Galileo caen hacia la Tierra. El centro de todo esto es la gravedad. Newton creó la física. Newton postuló las leyes del movimiento, las leyes universales de la gravedad. Albert Einstein, nacido en Alemania en 1879, en 1905, Einstein publicó su teoría de la relatividad espacial que exploraba el vínculo entre el espacio y el tiempo. En 1915, Einstein desarrolló su teoría de la relatividad general que modificaba la relatividad espacial para incluir la gravedad y sus efectos en este tejido espacio-tiempo. Einstein dijo que ni siquiera la luz podía escaparse a los efectos de la gravedad. Tan loco como pueda sonar, la prueba llegó convenientemente en 1919. Arthur Eddington demostró la teoría durante el eclipse solar en 1919. Demostró que los objetos pueden combar el espacio-tiempo. Recibió el Premio Nobel de Física en 1921. Una de las consecuencias de la teoría de Einstein era que el universo debía estar expandiéndose o contrayéndose. El padre George Lemaitre argumentó que el universo había nacido. Y presentó muchas de las ideas que todavía estamos explorando. Lemaitre estudió las teorías de Einstein durante los años 20 y propuso una idea radical. Una que incluso el gran Einstein rechazaría. Él dijo que el universo no era estático, sino que en realidad estaba en expansión. Al surgimiento de los poderosos telescopios, los astrónomos han estado mirando al cielo, pero no tenían medidas de lo lejos que estaban las cosas, a excepción de las estrellas más cercanas. Edwin Hubble resolvió ese problema creando lo que se llama una vela estándar, una estrella de brillo conocido, y si sabes lo brillante que es, puedes medir qué tan lejos está. Hubble encontró una de estas estrellas estándar en un remolino en espiral de estrellas llamado la nebulosa de Andrómeda. Hubble calculó la distancia y luego se dio cuenta de que la galaxia estaba a 1.000.000 de años de distancia. Así que en un instante el universo pasó de ser una cómoda galaxia de la Vía Láctea de 100.000 años luz para convertirse en este fantástico universo, quizás de miles de millones de años luz.
Él también midió el comportamiento de esas galaxias y en 1929 llegó a la conclusión de que la mayoría de las galaxias se estaban alejando de nosotros. No solo muchas de ellas, sino que verdaderamente se estaban alejando de la Vía Láctea y en realidad unas de otras. Basándose en la velocidad de expansión que midió, Hubble pudo calcular la edad del universo. Y dijo que el universo tenía aproximadamente 1.000 millones de años de edad, pero la Tierra era mucho más antigua. Su fórmula para determinar la edad del universo era la correcta, pero sus medidas no eran acertadas. Pero el estimado incorrecto de Hubble para la edad del universo le permitió a una teoría de la competencia emerger de los muros del Trinity College. Allí había una alternativa probable para la teoría del Big Bang, llamada la teoría del estado estacionario. Esto permitía al universo existir por toda la eternidad. Propuesta por el astrónomo Fred Hoyle, se basaba en una teoría del origen de los elementos como carbono, nitrógeno y más de 100 otros elementos de la tabla periódica. Ese fue un logro absolutamente asombroso en ese momento. El logro de Hoyle fue enseñarnos que después del helio, todo en la tabla periódica es polvo de estrellas. Pero la teoría no pudo aplicarse para la formación del hidrógeno y la mayor parte del helio del universo. Porque, para empezar, las primeras estrellas deben haberse formado del hidrógeno ya existente. Este hidrógeno existente constituye más del 74% del universo detectable. Y Hoyle tuvo una especie de némesis en el físico ruso George Gamow, admirador del átomo original de Lemaitre. Gamow sugirió que el hidrógeno, el helio y otros elementos fueron creados en los primeros encendidos minutos del universo en una gran explosión. Alpher y su colega Robert Herman refinaron la predicción de Lemaitre del calor remanente detectable de la creación, un fuerte elemento que apoyaba la teoría del Big Bang. George Gamow se planteó una simple interrogante. Si el Big Bang había sido tan caliente, entonces después del choque, después del resplandor, el eco del Big Bang no podía haberse enfriado tanto. Así que el residuo debía ser mesurable hoy en día. Nadie tenía los telescopios adecuados en 1949 para medir la radiación o el calor residual del momento de la creación. La teoría del estado estacionario se había hecho popular con el público en general. Irónicamente, el término Big Bang fue acuñado por Hoyle en 1949. Para los años 60, el poco certero estimado de Hubble de la edad del universo había sido corregido para reflejar datos más acertados. Eso resolvía uno de los desafíos de la teoría del Big Bang. Sin embargo, parecía que la batalla entre el estado estacionario y el Big Bang terminaría en un empate. Para entonces, de pronto, los científicos hallaron una prueba decisiva. La radiación predicha por George Lemaitre estaba allí, pero él no había tenido los instrumentos para probarlo. Pero en 1965 los científicos tenían esos instrumentos. De hecho, estas misteriosas radiaciones venían de todas partes, pero Penzias y Wilson, sin saberlo, habían encontrado lo que Dickey y sus colegas estaban buscando. Habían hallado la prueba decisiva que demostraba que el universo no era eterno. Penzias y Wilson y el equipo de Princeton publicaron sus hallazgos en ensayos separados del Diario de Astrofísica en 1965. En un hospital en Bélgica en 1966, el moribundo George Lemaitre se regocijó con las noticias. Por su parte, en el descubrimiento, Penzias y Wilson ganaron el Premio Nobel de Física en 1978. Tanto Gamow como Hoyle estaban en lo correcto. Aceptar la teoría del Big Bang y pensar que es perfecta son dos cosas distintas. A lo que se refiere la inflación es a una teoría acerca de lo que impulsó la expansión del Big Bang. Guth llamó a su teoría inflación. La misión de la sonda anisotrópica de microondas Wilkinson, o WMAP, por sus siglas en inglés, planeaba fotografiar el calor remanente fosilizado que Penzias y Wilson habían encontrado.